Hola, bienvenida y bienvenido. Gracias por estar aquí. Lo que vas a ver a continuación es la masterclass completa de Habla y Convence, donde te comparto el método Calma, 3 pasos y 9 técnicas basados en evidencia científica para que aprendas a hablar con seguridad sin que los nervios te traicionen. Vamos a ver cómo calmar la mente antes de exponerte, cómo entrenar tu cuerpo para que transmita seguridad y no ansiedad, y cómo liderar tu mensaje mientras hablas sin perder la conexión con quien te escucha. Y algo importante antes de empezar: la calma de la que hablo no es ausencia de nervios, es dominio del método. Eso es justo lo que vamos a construir juntas y juntos en los próximos minutos. Así que dale play, toma nota y nos vemos al final. ¿Cuál es mi promesa? Porque yo tengo, por supuesto, una promesa para ustedes. Ustedes están aquí, yo estoy muy agradecida con que ustedes estén aquí. Yo tengo, por tanto, una promesa sobre lo que ustedes se van a llevar de este tiempo que le están dedicando a este espacio. La promesa que yo tengo es que ustedes van a salir de aquí con un método claro y sencillo de 3 pasos y 9 técnicas. Se lo voy a repetir para que lo apunten desde ahora y en ese mismo sentido vayan desarrollando la estructura de la clase. Tip número 1, estructura todo el tiempo. Yo soy la loca de la estructura. Entonces, ustedes se van a llevar 3 pasos y 3 técnicas asociadas por cada uno de esos pasos. Por tanto, salen de aquí con un método sencillo y 3 técnicas asociadas para cada uno de los pasos de ese método. Por tanto, en total, 9 técnicas y ahí se van a llevar un pequeño bono en una de ellas. Yo necesito que ustedes tengan plena claridad de cuál es esa promesa para que ustedes cuando salgan de aquí digan, me cumplieron mi promesa, y sobre todo que entren a este espacio con una claridad anterior, y es: nada de lo que vengo a compartir hoy con ustedes es algo complicado de realizar, pero sí son todos elementos, aspectos y técnicas que no me las inventé yo, no me salieron de acá, sino que vienen dadas a partir de una organización consciente que deriva de un proceso muy largo formativo que tengo y de años de práctica y experiencia a partir de una búsqueda muy particular, que es cómo funciona mi cerebro, que es de técnicas que estuviesen probadas por la ciencia. Yo siempre, cuando ustedes se preguntan algo y va, lo habla con una amiga, yo lo hablo con Google Scholar. Yo voy y trato de entender si alguien se hace las preguntas que yo me hago, si alguien tiene técnicas que me puedan servir a mis procesos formativos, entre estos al proceso de hablar con claridad, con confianza y con autoridad y expresarla. Y eso he hecho en todos mis años formativos, que son 14 en particular. ¿Qué necesito de ustedes y cuál es la agenda que vamos a tener? Nosotros vamos a desarrollar toda esta clase sin falta en 90 minutos. Me importa respetar su tiempo y que cumplamos ese pacto. ¿Qué les pido yo de retorno? Que estos 90 minutos se queden conmigo. Ustedes se van a llevar de aquí cosas que pueden hacer por ustedes mismas, o se pueden llevar de aquí también una oferta particular que yo voy a compartir con ustedes, pero aquí se llevan con claridad herramientas concretas, específicas y sencillas para poner en práctica en su día a día. Al final vamos a hacer esos sorteos. Yo quiero arrancar preguntándoles, si a alguien se le hace conocido un corazón acelerado, y me van a contestar en el chat. ¿Cuántas de ustedes alguna vez ha sentido el corazón acelerado antes de empezar a hablar? Sí, ¿verdad? Así se veía exactamente mi corazón durante muchísimos años, y sigue siendo, y creo que esta es la primera idea importante que quiero compartir con ustedes, y sigue siendo el corazón acelerado con el que usualmente estoy justo antes de tener una presentación. Antes me llegaba hasta la presentación, puede que me llegue un poquito a los inicios de las presentaciones, pero esto era mi sí o sí antes, durante y cuando iba cerrando una presentación. Y ahora tengo una anécdota personal asociada. Pero también me pueden decir muy bien, Daina, porque aquí veo que dice siento frío en las manos, ¿no? Las cosas que nos generan ansiedad o las cosas que nos hacen sentir nervios empiezan aquí, empiezan en nuestra mente, pero tienen una respuesta física particular. Y esa parte de esa respuesta física tiene que ver con tener un corazón acelerado o unas manos sudorosas. Quienes conocen también las manos
sudorosas. Da susto hablar en público, se le nefilia, dice, absolutamente. Es una fobia, en caso de que no lo supiesen, es una fobia bastante común. ¿Saben qué porcentaje de personas sufre de pánico al hablar en público? ¿Saben qué porcentaje? Sabrina, ansiedad. Se te nubla la vista, Paola. Un poquito menos, pero si están en un salón, es probable que casi 8 personas de 10 en un entorno determinado tengan miedo o pavor a hablar en público. Se llama glosofobia y lo sufren alrededor del 75% de las personas. Pero la meta es pasar de esto a esto. Esto es lo que deseamos. Deseamos un corazón más en pausa, deseamos un corazón más calmado a la hora de compartir en público. Y yo quiero contarles un poco precisamente sobre ese proceso, porque esta chiquita que ustedes ven aquí a mano izquierda es una chiquita que era expresiva o a la que le gustaba mucho, sobre todo algo, a mí la gente me reconoce mucho por mi tono de voz, y hay algo que a mí me encantaba hacer de niña. ¿A ustedes se les puede ocurrir qué cosa me encantaba a mí hacer de niña y creen que abandoné? Cantar. Cantaba, mi papá además era músico, o sea que crecí muy rodeada de música y me fascinaba cantar. Mi hermana hoy todavía canta, por ejemplo. Pero yo recuerdo con tanta claridad un evento en mi colegio la última vez que canté en público. De pronto después tuve algunas cosas en el coro, pero fue una presentación de la canción Stronger de Britney Spears. Y si ustedes conocen esa canción también lo pueden escribir en el chat. Y yo de principio a fin me tembló la voz. O sea, fue un evento casi que traumático para mí, salí yo de ahí y ese día recuerdo con claridad que dije, yo, o sea, no quiero sentir nunca más esto y yo no, o sea, en público y esto no lo puedo hacer y renuncié al canto. O sea, yo recuerdo con mucha claridad que ese fue como el evento puntual traumático que a mí me cerró y dije, yo no quiero cantar. Nunca más me pone absolutamente nerviosa. Y hay una gran distancia, pero sobre todo un gran camino recorrido entre esa chiquita que renuncia al canto y esta vieja que ustedes ven a mano derecha defendiendo su tesis doctoral, con talentos diferentes, pero ambos a partir del uso de la voz. Uno frente al que renuncié absolutamente derivado de los medios y otro que fue posible desarrollar a partir de decirme conscientemente, yo no quiero ser más la que renuncia a cosas que pueden funcionar para mí porque tengo talento, sino que quiero entrenarme para poder confrontar esos escenarios que hoy me generan temor. Y de esa experiencia yo quiero hablar con ustedes, porque seguramente si ustedes están aquí o han llegado hasta aquí, es porque conocen esta versión de mí. Y esta versión de mí da apariencia de absoluta seguridad, te puede dar apariencia de una persona extrovertida que no le teme a nada. Una vez hice una encuesta y era seguridad. Carol, ¿qué proyecta? Seguridad. Pero esa seguridad no tenía nada que ver con cómo yo transité mi infancia y mi adolescencia y las primeras confrontaciones que tuve cuando entré al sistema universitario. Yo tenía tan arraigado el miedo cada vez que me confrontaba en público, aun cuando seguía teniendo talentos para expresarme, era un miedo y un nerviosismo que hacía que pasase algo muy particular y era que me temblase la voz. Y por eso yo siempre vuelvo aquí porque yo digo, de las primeras veces en mi vida en las que yo dije, me voy a formar como, o sea, rígidamente, fue mi proceso doctoral y empecé a poner en práctica todas esas herramientas que iba adquiriendo desde mi pregrado y llego a esta gran fecha para mí que yo sentí que se me abrió como el cielo y digo, epa, aquí está. Puedo hablar aún con el corazón un poco acelerado, pero teniendo técnicas de agarre, como si me estuviera ahogando antes cuando me temblaba la voz y ahora es, me voy a agarrar de estas técnicas probadas científicamente y de allí va a estar mi sostén permanente para salvarme cada vez que siento que no puedo avanzar porque no puedo hablar en público. Y de esto vamos a hablar hoy y en esto me voy a concentrar hoy, en que ustedes puedan conocer varias de esas técnicas y herramientas que a mí me han salvado, si se quiere, a la hora de hablar en público. Porque si yo puedo ser esta mujer que ven aquí, ustedes también pueden ser una mujer que confronta cualquier escenario con herramientas y técnicas, porque yo no llegué aquí por habilidad natural, sino que eso que ustedes ven como seguridad
es un proceso de práctica sostenida. Y de allí la primera frase que quiero que se lleven de forma contundente, eso que ustedes llaman seguridad, es práctica. Y una mujer que ha transitado todo esto, universidad, empezó con periodismo, tuvo que entrevistar y hacer cosas, le temblaba la voz, empezó a presentar y a lo largo de todo ese camino dijo, me voy a llevar estas herramientas del periodismo, estas herramientas de mi proceso universitario, estas de tener que hablar en público y hacer presentaciones en otro idioma y en conjunto construyen esto que ustedes ven hoy y que les pienso compartir. Así que, central, a mí me tomó años hacer esto y yo no quiero que le tome ni años, ni sufrimiento, ni llanto en la cama cuando sentía que algo me salía más. Y yo no sé si alguien está aquí y quiere compartir en el chat si alguna vez le ha pasado que ha salido tan frustrada de una presentación porque decía, yo me preparé, yo siento que lo hice, yo tenía claro, pero me salió mal la respuesta, o alguien ha salido alguna vez de ese tipo de discusiones que tenemos de forma personal con alguien y decimos, pero pude haber dicho esto y no lo dije, o sea, se me nubló toda la mente cómo salgo de allí. Eso que a mí me tomó tantos años aprender, no quiero que a alguien más le tome muchos años, sino que pueda aprenderlo en procesos sistemáticos, fáciles de compartir y con una práctica intencional y sostenida puedan sentirse seguras y confiadas de una forma mucho más acelerada de la que me tocó, lamentablemente, a mí, porque yo desearía que estas cosas fuesen parte central de todos los procesos por formativos. Así que yo resumí eso para ti. Por eso le puse un corazón, porque lo traje para ti en esta noche. Nos vamos adentrando y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras libretas y hacer una distinción. Y podrían ponerlo en dos columnas porque ya vamos a llegar al método y antes yo necesito que ustedes diferencien dos fases, o sea, como dos elementos diferenciados alrededor de los que trabajamos cosas que mejorar cuando pensamos en hablar en público. Porque lo que nosotros vemos y lo que generalmente estaba pensando, y aquí Melissa nos compartía que ella escribe bien pero le cuesta, y alguien más decía, ahorita salí llorando de una sustentación, lamento mucho esa experiencia, pero vamos a trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Y es, nosotros tenemos que trabajar en diferentes aspectos y muchas veces nos concentramos y creemos que es una mera cosa de cómo hablamos en el sentido de cómo nos perciben los demás. Y algo que no se entrena lo suficiente, sobre todo en muchos programas formativos, es que el ejercicio de hablar bien en público no empieza con esto que ustedes pueden ver. El ejercicio que ustedes ven y que pueden escuchar aquí en mi voz, en mis manos, en mi forma de mirar a la cámara o en esta mirar aquí, llevar acá, construir esta presentación para ustedes, etcétera, empieza aquí en una fase cognitiva. Recuerdan, las habilidades cognitivas son las que nos permiten aprender, memorizar, razonar, entre otras habilidades. Entonces, empieza en esto, en nuestro conocimiento y en lo que somos capaces de hacer aquí. Fase cognitiva, la mente; fase conductual, lo que los demás ven. Y a mí me gusta mucho diferenciar esto. Generalmente lo hago como con un enfoque entre mis manos, mi corazón y lo que expreso. Entonces digo siempre, el proceso de comunicar, y va relacionado con los tres pasos del método que ya les voy a presentar, tiene que ver con lo que pienso, eso cómo me hace sentir y lo que termino, por ende, transmitiendo, que es esta fase conductual, lo que los demás pueden ver, cómo me comporto. Lo conductual tiene que ver con el comportamiento, lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento y con los procesos anteriores que pasan aquí, en mi experiencia cerebral, si se quiere. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez de el síndrome del impostor? Les leo. ¿Y quién me puede escribir en el chat qué es eso del síndrome del impostor? El síndrome del impostor es no reconocer nuestros logros. Muy bien. Es sentir que tenemos, como esta imagen de esta mujer, una suerte de máscara, pero que detrás hay una persona que no es tan capaz y que no merece, y ojo que esto es muy importante, que no se siente merecedora de los logros que está obteniendo en su carrera profesional, en los espacios en los que está siendo reconocida, en su trayectoria como estudiante, como si sintiésemos
que todo lo que se nos va dando en términos de éxito es porque somos unas impostoras y nadie nos ha pillado todavía. Dicho un poco en costeño, que es de donde yo vengo. Es un poco sentir que nosotras no somos merecedoras de esos logros. Y empieza aquí. Y quiero que se queden con esta idea porque la primera técnica que vamos a ver está directamente asociada con la capacidad que tenemos de trabajar específicamente cómo nos sentimos en relación con nosotras mismas y por esa línea, cómo superamos este síndrome del impostor o de la impostora. Con eso les presento entonces el método calma, en donde empieza ese caminar sencillo de 3 pasos que está distribuido en una primera fase que le llamamos la fase de clarificar y ahí nos enfocamos en la fase cognitiva, todo lo que deriva de 2 cosas. Una, lo que me digo aquí está pasando en el cerebro, nadie más lo puede ver, pero yo sí sé, no solamente sé lo que me estoy diciendo, sino que casi que estamos escuchando la voz que lo dice y que es muchas veces negativas y lo que conozco en el sentido del conocimiento propiamente dicho, o sea, lo que yo sé en términos de información. Esos 2 elementos son centrales en esa fase cognitiva. Lo segundo, afianzar, o sea, cómo yo paso de lo que conozco y de lo que pienso y trabajo alrededor de ello a construir una estructura particular que me permita organizar mis ideas, la organización como elemento central para poder hablar con claridad. Si yo estoy organizada, si mis ideas tienen estructura y conozco cuáles son las estructuras que además son más persuasivas, es decir, que van a permitir que la gente me escuche más, entonces eso hace como un doble efecto y es cuando me siento escuchada, voy desacelerando, voy calmando y me voy sintiendo también más tranquila porque tengo certeza, me siento tranquila con lo que preparé, con cómo me preparé, con lo que voy a decir y finalmente liderar. Ese es el tercer paso, que es integrar la fase de despejo mi mente, tengo claro mi conocimiento, lo estructuro y lo organizo, practico con unas técnicas particulares y salgo a hacer mi performance, porque idea central, si usted tiene una audiencia, usted sale a hacer un performance. Y si un actor practica, usted también practica. Este método y esos 3 pasos no son otra cosa que una forma organizada, y eso es un método de hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Hablar con calma. Por eso le he llamado así y nada, que para mí es siempre central en todo proceso formativo del que yo parto, es nada de lo que yo les voy a compartir aquí, me lo he inventado yo, sino es una integración específica que he hecho a partir de las distintas herramientas que existen y que están comprobadas científicamente, que no significa, ojo, que a todas nos van a funcionar igual, pero yo te voy a dar por cada uno de esos pasos 3 técnicas. Estamos claras, vamos bien. Si hay preguntas, si en algún momento no hay pregunta mala, hay gente que no pregunta. Entonces, si en algún momento que voy hablando ustedes tienen preguntas, recuerden, esta es una clase y estoy aquí para enseñarles y es mi intención que se lleven esta información con claridad. Me pueden preguntar a través del chat. La calma, y por eso le he llamado así, y me encanta, me fascina ese nombre, y espero que ustedes también, no es ausencia de nervios. Yo no vengo aquí a enseñarles cómo van a dejar de sentir nervios, porque sería una impostora hipócrita, yo más bien, porque yo todavía siento nervios cuando voy a hablar, pero sí que tengo mi caja de herramientas, dibújenla si quieren, cuál es la caja de herramientas que se lleven hoy, repleta de técnicas que me ayudan a sacarlas como si fueran herramientas diferentes dependiendo de cómo me estoy sintiendo antes de una presentación y puedo identificar con plena claridad qué me falta y qué es lo que me está haciendo sentir más o menos nerviosa en un momento determinado. Si es la audiencia, si es la falta de preparación, si es que no tengo las herramientas adecuadas, me puede pasar que me ponga muy nerviosa y un gran ejemplo es la semana pasada yo estaba muy tranquila, obviamente con el pequeño nerviosismo propio de lo que ha sido y sigue siendo hoy como el éxito de tener un grupo numeroso de chicas aquí, de mujeres
que venían a este espacio que habíamos curado y que habíamos preparado con tanto amor, y me llené de nervios porque me pegué una redada a la hora de transmitir en YouTube. Les quedé mal a ustedes, le quedé mal al equipo un poco, y ahí me dio unos nervios y me tocó anclarme, cerrar, y justo antes de empezar, cuando le dije al equipo, no voy a intentar más, vamos a repetir la masterclass, lo mandamos y no se preocupen, tuve que hacer un ejercicio de respirar para bajarme como la adrenalina que me subió en no haber logrado algo. Entonces, la calma con la que yo inicié mi clase anterior, por ejemplo, de forma directa, no fue ausencia de nervios, sino precisamente y específicamente dominar estas técnicas que vengo a compartir con ustedes. ¿Cuáles son esos tres pasos? Los que les he comentado antes cuando les compartí el método. Aquí pueden tomar nota o tomarle fotos si quieren llevárselo así como muy específico, visto como un todo. No obstante, vamos a repasarlos enseguida uno por uno, y por cada uno de estos tres elementos del método que constituyen el paso a paso, vamos a tener tres técnicas asociadas. Entonces, paso uno, clarificar. ¿Por qué le llamamos a este primer paso clarificar? Porque este paso tiene que ver con todo lo que está pasando en nuestra mente. Y a mí me gusta mucho la idea y la palabra clarificar, porque yo creo que lo primero que nos pasan, y me pueden ir confirmando aquí en el chat, es como un bucle de cosas que pasan en la cabeza. O sea, mi primera señal de que estoy nerviosa, incluso más allá de la respuesta física, es me vuelvo un torbellino de ideas, cosa que me puede poner a mí nerviosa, y como yo por eso ya no miento, porque soy demasiado, me vuelvo un disparate. No, o sea, he aprendido que mentir no está bien en ninguna medida, pero en especial porque me vuelvo un bucle de ideas y me pongo nerviosa y se me obnubila todas mis ideas y ya no sé ni por dónde agarrar ni por dónde hablar, ¿no? Entonces, lo primero es empezar allí, por eso le hemos llamado clarificar. Clarificar que la mente. Nos vamos a enfocar entonces ahora en hablar en la fase cognitiva. Paso uno, clarificar. Entonces, si quieren, van a hacer como si fuese el siguiente cuadro en sus cuadernos en donde estén tomando apuntes. Fase cognitiva, paso uno del método, clarificar. ¿Qué clarifico? La mente, lo que pasa aquí. ¿Qué vamos a trabajar cuando pensamos en este paso en particular? Uno, la ansiedad anticipatoria. ¿Qué quiere decir la ansiedad anticipatoria? Que se anticipa ¿a qué? Al evento. ¿Por qué es ansiedad anticipatoria? Porque las cosas no han pasado y ya yo estoy nerviosa. ¿Quién conoce aquí la ley de Murphy? ¿Qué dice la ley de Murphy? Épale, María Fernanda, muy bien, los pensamientos intrusivos. ¿Quién conoce aquí la ley de Murphy? ¿Qué dice la ley de Murphy? A ver si ustedes conocen. Que lo que va a pasar, pasará, pero además que si todo puede salir mal, va a salir como muy bien. Exactamente. Laura, Caterina y Ana María. O sea, si todo, no, tampoco peor, por ahí están diciendo, o sea, no, ni Murphy llegó a tanto. Que si todo puede salir mal, va a salir un poco mal, ¿no? Entonces, estas ideas que llegan a modo de pensamientos intrusivos en nuestra mente se parecen un poco a esa ley de Murphy. Nos anticipamos y consideramos que todo va a salir mal, y acontecen todos los escenarios catastróficos. O sea, lo peor posible, la ansiedad anticipatoria conduce a que lo peor posible, que es el pensamiento catastrófico, va a pasar. Eso es lo que creemos. Así se mueve nuestra mente. Siento ansiedad y empiezo o sea, creativas para imaginarnos que todo lo peor puede pasar es impresionante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también tiene un sesgo negativo. Es lamentable, es un instinto de supervivencia que hace que estemos más alerta y que pensemos en escenarios negativos para protegernos. O sea, me imagino lo negativo como un sistema de respuesta. Es un mecanismo de defensa natural del cerebro. Hay que hablar de forma un poco más compasiva del cerebro y de por qué es como es y de por qué se comporta como se comporta. Esta cosa negativa que sentimos es un mero mecanismo de supervivencia, que es decir, uy, me voy a ver confrontada en un escenario y empiezo a imaginarme que todo lo malo puede pasar. Y tercero, que es algo
y yo tiendo a llamar esto como el síndrome de la mujer maravilla frente a las mujeres, y ahí les lanzo la pregunta para también leerlas vía el chat, y es, ¿cuántas de ustedes han sentido que no solamente tienen que tener una presentación perfecta, hablar perfecto, sino que además se tienen que ver absolutamente perfectas o impecables? Y tienen además la presión alrededor de cómo se van a ver, la ropa que van a llevar, etcétera, etcétera. Y cierto es que esos elementos juegan un rol en cómo somos percibidas, pero también cierto es que tienen que ver con ese sesgo de exigencia de percepción alrededor de cómo nosotras las mujeres debemos vernos, debemos llevar las uñas. Yo, por ejemplo, tengo un enorme, esto es atípico, o sea, tener las uñas pintadas para mí es atípico. Y si voy a tener una presentación, a veces es que me siento angustiada y me quita más tiempo ir a la peluquería, y si después voy a la peluquería y siento que llegué, pero a la presentación no me preparé tanto y no practiqué tanto, entonces estoy peor y me echo las culpas porque me hice las uñas y no preparé la presentación. Mejor dicho, me vuelvo un bucle. ¿O cuántas de ustedes han elegido primero la ropa que se van a poner para una presentación antes que preparar la presentación? Nos da risa, ¿ah, María José? Pero no, no está bien. Debemos pensarnos primero precisamente qué es lo que vamos a decir, pero tenemos tan anclada en nuestras formas de autopercepción la idea de cómo somos percibidas en el exterior, que eso empieza a ser un ruido mental también. O sea, estamos viendo y pensando si el otro nos está viendo el pantalón o el cabello, o les ha pasado que le están hablando a alguien y le dicen, ¿qué me estás mirando? Estoy despelucada, ¿qué tengo en la cara que me estás mirando? Esa persona me está mirando, el barro que me salió antes de que me llegara el periodo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una exigencia de percepción muy dura, y para mí es muy importante en estos espacios que también seamos más amables y empecemos a pensar en cómo nos percibimos y cómo centramos nuestra atención en la mirada externa antes que en construir una seguridad que derive en una proyección de tranquilidad y de confianza exterior. Y ahí es donde a mí me gusta trabajar, que es construimos seguridad desde adentro para ir quitándole el enfoque a esa mirada externa en una forma en que sea negativa, porque les mentiría si les dijese que psicológicamente no importa cómo nos vemos, qué atuendo, etcétera, o les mentiría si les dijese que yo no elijo estratégicamente qué ropa llevo a mis clases en un entorno determinado, y que sé que voy a tener, por ejemplo, una población más joven, sé que puedo ir con tenis, con el cabello de una forma, con sudadera, versus si voy a ir a una conferencia. Entiendo muy bien y elijo estratégicamente, por supuesto, pero sin dejar que eso sea el centro que me va a generar ansiedad. ¿Qué queremos en relación con esos tres aspectos? Queremos desactivar el ruido mental y transformar ese miedo en enfoque. El miedo es energía y vamos con técnicas específicas a redirigir esa energía. Técnica número uno, recuerden que están dibujando un mapa mental y asociando cada cosa. Entonces, venían de hacer en el mapa, fase cognitiva, trabajamos en el método calma. Paso uno, clarificar. Vamos con la técnica uno de ese paso, inventario mental. Alguien escribía antes, la mente es poderosa, y en efecto lo es. Eso que llaman hoy el manifesting, o que nos dicen simplemente en diferentes escenarios como la mente es muy poderosa, la mente es muy poderosa, la mente en efecto es poderosa, y hay que tener, y está científicamente comprobado, que la forma en que nos hablamos es relevante. Entonces, ¿qué va a hacer usted hoy, mañana o antes de su próxima presentación? El primer ejercicio que vamos a hacer es un inventario mental. Yo quiero que ustedes, sea que lo puedan hacer aquí porque tengan la capacidad de hacer dos cosas al tiempo y escribir rápidamente, ustedes hagan el ejercicio de escribir al menos tres logros de los que ustedes se sientan orgullosas y que estén relacionados con el entorno en el que ustedes generalmente hablan en público. Es decir, si es en el trabajo, tres cosas de las que ustedes se sientan orgullosas sobre cómo ustedes son en el trabajo. Eso trabaja algo que se llama, y que la psicología llama, los diálogos internos positivos, que son una forma precisamente para ir al paso 2, que es una segunda técnica que se llama detener el pensamiento, técnica también de la psicología. Muchas
de las técnicas, sino de la mayoría que les voy dando aquí. Algunas están derivadas de teoría de la comunicación, otras desde la psicología y de ciencias comportamentales, otras de neuromarketing y ciencia. Así que alto y evidencia. Y ese inventario mental que ustedes van a construir, ustedes lo van a utilizar para que la próxima ocasión que a ustedes les empiecen a llegar esos pensamientos intrusivos sobre no soy suficiente, sobre no reconozco por qué estoy aquí, por qué me contrataron para esto, ustedes van a decir evidencia. Yo tengo este logro, yo estoy aquí porque logré esto. Claro, o sea, esto toma tiempo y trabajo, que es decir, voy a detener el pensamiento negativo y a ese pensamiento negativo lo voy a confrontar conscientemente con una evidencia. ¿De dónde vamos a sacar esa evidencia para poder implementar esta segunda técnica del inventario mental? Le llamamos inventario mental porque queremos memorizarlo, o sea, queremos empezar a arraigarlo aquí, pero para iniciar, una gran forma de llevarlo es usted lo va a escribir y yo espero que lo imprima y lo ponga en un lugar visible del entorno que usted utiliza habitualmente para preparar sus presentaciones. Tercera técnica del primer paso, la respiración que les acabo de compartir. Cuando nosotros respiramos con técnica y lo hacemos de forma consciente, tenemos dos cosas ganadas. Una, que de forma automática le empezamos a decir al cuerpo, o sea, le empezamos a mandar unas señales a ese cerebro que está por allá encendido y diciéndole al resto del cuerpo, estoy nervioso, estoy bajo amenaza. Recuerden que la sensación de nerviosismo es, estoy bajo amenaza, o sea, es el cerebro mandando señales diciendo, estoy alerta y estoy bajo amenaza porque algo va a pasar. Resulta que ese algo no es otra cosa que una presentación. Y ustedes saben en promedio cuánto tiempo le toma a tu cerebro entender, por allí Silvia Margarita ahorita, y las que sepan porque vienen de otros escenarios no van a decirlo. Ustedes saben cuánto tiempo, ay sí, María, pasó muy rápido este concurso de los 3 minutos. Exactamente, alrededor de 3 minutos le toma a nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer una presentación en adelante, ustedes también recuerden y si quieren recuerden mi voz y digan, pues madre, Carol me dijo que en 3 minutos se me va a pasar esto porque mi cuerpo va a entender que nadie va a matarte. O sea, nadie está allí para matarte. La gente está allí para escucharte y tu cerebro va a entender en un tiempo y sobre todo si implementas estas técnicas que todo puede salir bien. Eso lo vamos a utilizar allá al final. Pero por ahora recuerden, número uno, que van a hacer inventario mental. Número dos, detener el pensamiento y para eso, a su vez, el paso número uno les sirve. Y número tres, van a respirar para regular las emociones y el nerviosismo que tienen. Esta es solo una de las muchas técnicas de respiración que existen para bajar la ansiedad. Y es absolutamente relevante por lo siguiente. Cuando todo está perdido, la respiración es lo último que nos queda de forma natural. O sea, ya cuando se nos está yendo la respiración y es no puedo respirar, no puedo respirar, necesitas no este curso, sino terapia. Necesitamos, porque además puedo decir que soy una mujer que ha ido a terapia porque he vivido en físico ataques de ansiedad. O sea, se pueden imaginar el entrenamiento que a mí me ha costado en la vida que yo pueda salir a hablar en público y que todos mis escenarios laborales sean y tengan que ver con hablar en público después de ser una mujer que ha tenido ataques y episodios ansiosos al nivel de llévenme a urgencia porque es que me les voy a morir aquí mismo, o de llamar a emergencias para decir, alguien debe venir a verme el corazón porque esto que me está pasando no está bien y es solamente un episodio ansioso. Entonces, respiración, cuando todo está perdido, si nos acordamos de respirar, si usted practica yoga, cualquier tipo de ejercicio que requiera esto, hay alguien aquí que trabaje yoga o que vaya a yoga. Precisamente esa terapia, Natalia, bien, terapia cognitivo-conductual para quienes, muy bien, ahí creo que salió una psicóloga y lo dijo. Cognitivo-conductual se llama ese tipo de terapia y usted va y le dice a alguien, mira, lo que me está pasando no es que solamente siento nervios, es que se me está cayendo el mundo cuando siento que voy a hablar y la ansiedad me vence. Si la ansiedad me vence, además de tener técnicas específicas que vas a trabajar, necesitas terapia cognitivo-conductual y te debes anclar otro tipo
de herramientas. Entonces, muy bien para todas las que están aquí compartiendo ejemplos adicionales, está la 426 y otras 444 están compartiendo acá, pero en particular para relajar, ustedes tienen, como quien dice, un piecito más avanzado frente a nosotras las que no, pero que nos podemos anclar a otras técnicas. Entonces, tenemos todas claras nuestras tres técnicas asociadas al paso uno. Todo el mundo aquí me confirma, todo el mundo claro, tomamos nuestra nota, perfecto. Paso número 2, afianzar. O sea, yo quiero que ustedes pasen de una mente clara a un cuerpo que transmite esa claridad. Entonces, recuerdan, por eso me encanta como este ejercicio que he hecho para yo misma aprenderme en mis técnicas de memorización, este, cómo enseñar esto, y precisamente me encanta hacer como voy de aquí, de mi mente, interiorizo, estructuro y salgo y expreso. Entonces ahora vamos para el paso 2 que es voy interiorizando y afianzo todo e implica en este paso afianzar qué queremos trabajar. Queremos trabajar esta respuesta física que tenemos al miedo, porque como dijimos desde el inicio, cuando les mostré ese corazón acelerado, ustedes mismas integraron los ejemplos adecuados, que fue decir, Carol, a mí no solamente es que se me acelere el corazón, es que tengo una respuesta que todo el mundo puede ver, es que me estoy sudando, me suda la camisa, me sudan las manos, es que tiemblo. A mí me temblaba la boca, o sea, esto aquí. Y ustedes me escucharán y pensarán que no, ¿no? Pero me temblaba la boca y las manos. O sea, una de las cosas que yo no podía hacer y por eso mi primera respuesta era tomar otras cosas, era me temblaban las manos, me temblaban las manos. Entonces, una respuesta física al miedo que tiene que ver con todo eso que era perceptible a partir de lo que empezaba a pasar con mi cuerpo o tensionarme. Por ejemplo, una de las cosas que no percibimos cuando estamos nerviosas y sentimos tensión es que lo primero que se nos tensionan es nuestros músculos del cuerpo. ¿A alguien le pasa que se empieza a trabar más cuando está nervioso? O que empiezan a hablar y ustedes sienten como que están hablando más bajito, que no se les entiende, que vocalizan menos, que titubean bien. Eso tiene que ver con el nerviosismo anterior y que no somos conscientes, pero a partir de hoy usted sí va a ser consciente de que los músculos que se tensionan no son solamente eso que llaman el mico que nos sale de acá, del estrés, que a veces no lo sentimos que estamos estresadas, pero sí sabemos que tenemos como un mico acá montado porque nos empieza a doler esto. Bien, todos estos músculos de nuestra mandíbula también se tensionan y por eso nosotros tenemos que hacer ejercicios conscientes para distensionar estos músculos. La falta de ensayo estructurado. Tenemos respuesta física al miedo, pero además no hemos practicado, obviamente que no nos vamos a sentir bien, no sabemos qué hacer con nuestro cuerpo y eso se refleja, por tanto, en una proyección de inseguridad corporal. Si ustedes me ven hablando aquí, yo todo el tiempo he estado utilizando en paralelo mis manos, me he acercado más a la cámara, me puedo alejar de la cámara, me puedo mover de forma suave aquí, tener mis manos aquí, me puedo volver a acercar, pero en todo tiempo estoy reflejando que tengo seguridad y lo mismo en nuestras formas de movernos en diferentes entornos. Esto queremos trabajarlo en este segundo paso que es afianzar. ¿Para qué? Para lograr un entrenamiento de nuestro cuerpo que logre transmitir seguridad y no ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queremos en este segundo paso que tiene que ver con tanto fase cognitiva como conductual? Y lo recuerdan el mapa, van ahí. Paso 2, también integra fase cognitiva y conductual, porque tiene que ver también con lo que empezamos a hacer, el mundo de las ideas, organización de las ideas y después organización de lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo y practicarlo para que cuando salgamos a ejecutar, que es el tercer paso, que es liderar, vamos con mis herramientas claras y mi estructura clara y indetenibles. ¿Cómo lo logramos? Técnica número 1 que vamos a asociar a esto y aquí hay un bono. Ensayo estructurado 3x3, generalmente. Ahora, si les confieso, y por eso les traje enseguida otras ideas, es esta estructura la presento no porque sea la que más me guste, sino porque es la más sencilla como punto de agarre.
¿Qué quiero decir con esto? Que en las primeras ocasiones yo no quiero darles como la estructura más elaborada o la estructura que nos obliga a pensar en más elementos, sino un punto de partida que sea sencillo, pero es también un poco el más aburrido si se quiere. Y es, ¿a cuántos de ustedes han escuchado la frase de di lo que vas a decir? Diles y repíteles lo que les dijiste. ¿Alguien le han explicado así en las estructuras de los ensayos alguna vez? ¿Alguien ha estado en una clase en donde les expliquen en las estructuras de los ensayos y les hayan contado eso? Como que es un poco un repetir un tanto. Para iniciar puede ser una buena práctica. Hay otra que la pueden practicar si quieren en el chat, que es la estructura Monroe. La pueden buscar, es una que yo trabajo mucho en mis cursos y programas y la desarrollamos también, pero es el ensayo estructurado. Pero frente a eso, yo quiero sí dejarles una recomendación y un esquema que se lo pueden llevar con claridad. Se llama el libro Ideas que Pegan. Cada vez que usted me vea creando contenido, después de que usted se haya leído ese libro, usted va a decir, Carol me está persuadiendo a partir de este libro todo el tiempo. Todo lo que hago es pensando en esta estructura de cómo hacer mensajes memorables. Es una forma sencilla. El libro se llama Ideas que Pegan y ya se los voy a escribir aquí. Ideas que pegan. ¿Cuáles son los 6 elementos y derivan de sus siglas en inglés success, o sea, éxito, un poco de cómo logramos el éxito para que un mensaje sea memorable? Necesitamos que sea característica simple, que tenga un factor sorpresa. Y ojo que por factor sorpresa no les estoy diciendo que metan la foto más random familiar en una presentación laboral. Ese no es el factor sorpresa que estamos buscando en una presentación en entornos laborales, sino que tenga un dato inesperado pero relevante para el contexto frente al que estamos comunicando. Concreto. Simple es diferente a concreto. Simple, para lograr la meta y tener una mejor salud, tienes que bajar de peso. Concreto, tienes que comer hasta las 7 de la noche, comer máximo X horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poner, estoy dando un ejemplo aleatorio, no estoy diciendo que esta sea una afirmación verídica, ¿no? O sea, simple es una idea abstracta, o sea, me va a explicar, imagínense ir al doctor y que le dijeran a uno todo lo que pasa en el proceso y el colesterol, cómo se forma, etcétera, etcétera. No, te dice de forma sencilla o generalmente, o esta es el deseo que nos diga de forma sencilla qué hay que hacer y de forma concreta unas ideas específicas de cómo eso se ve en la práctica, por así decirlo. Creíble. Una buena historia es memorable en tanto el elemento de credibilidad esté presente. Lo refuerzo con un dato específico, lo refuerzo con información que es clara, contundente, con algo que como quien dice a veces decimos como nadie lo va a refutar, o sea, es casi que una premisa de la que partimos todos, algo que se da por sentado, es creíble. Emocional, muchas veces la gente tiende a separar como esta idea de la razón y de las emociones. No es cierto. Un buen mensaje tiene de los dos, y eso lo decía desde por allá Aristóteles, que pueden buscar las ideas de Aristóteles cuando hablaba del triángulo de la persuasión y hablaba del etos, del patos y del logo. Y estamos aquí en el mundo de las emociones. Lo que sentimos es importante porque conecta también con nuestra razón. No es cierto que sean dos cosas. Eso y que el corazón tiene razones que la razón no tiene. No, el corazón responde generalmente a cosas que también pensamos. Entonces, no siempre nuestras emociones son como nos la quieren pintar, irracionales. Y finalmente, un buen mensaje tiene un componente de memorabilidad o se convierte en memorable, es la mejor forma de explicarlo. Un buen mensaje se convierte en memorable en tanto también tenga la capacidad de integrar historias que hagan sencillo que la gente lo recuerde, y por eso la Biblia es tan exitosa como texto. Seguramente aquí, si ustedes alguna vez han ido a la iglesia, etcétera, o en algo han leído la Biblia, recuerdan un proverbio, recuerdan alguna historia. Todos nos recordamos de la Génesis, o sea, yo no voy a la iglesia hace mil vidas, pero yo me sé perfectamente David contra Goliat, me sé perfectamente quién se comió la manzana
en la historia, que lo que apareció fue una serpiente y no un oso polar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las parábolas, las analogías, las metáforas, usos y recursos literarios también, si se quiere, que simplifican un mensaje y hacen que sea memorable. Entonces, allí les di en esta primera técnica una forma muy, muy, muy sencilla para empezar, pero además 6 características que tienen los mensajes memorables y eso se puede practicar de muchas formas. Les digo, lo practico casi que todos los días de mi vida. Me lo pienso para todo, para las clases, para esta, para los reels, para los videos, para un tweet, para todo. Lo segundo, cuerpo anclado, y esto es qué hacemos con nuestro cuerpo. Les voy a dejar frente a eso 3 referencias importantes y concretas para que se las lleven alrededor de esta técnica. La primera, queremos hacer algo que se llama enraizar el cuerpo. Esto es, cuando ustedes estén de pie, siempre piensen en dónde están mis pies y en dónde están mis hombros. Vamos a tratar de tener una distancia cuando estamos de pie que conecte con los hombros. O sea, no queremos estar explayadas como nos dicen las mamás. ¿Alguna de ustedes tiene una mamá costeña? Yo soy de la costa Caribe y si no me van a decir de otras partes del país, como les dicen sus mamás cuando están sentadas en algo y están como explayadas. No, no queremos vernos explayadas. Queremos tener una buena postura, piernas al ancho de los hombros. Y segundo tip que les voy a dejar aquí, muy importante, siempre que hablemos vamos a mantener como en un encuadre específico el uso de nuestras manos. Ese encuadre va a ir de la pelvis, de aquí, hasta nuestros hombros. O sea, en sentido ideal, a menos que pase como ahora que yo estoy sentada y por tanto ustedes están viendo solo aquí, entonces estoy recurriendo un poco más a hablar con mis manos o en ocasiones cuando enseño y hago formas más exageradas para llamar la atención y hay gente que tiene más como esa preferencia, vamos a llamarle por unas formas más exageradas, además muy posibles cuando el entorno es muy largo y necesitas que una audiencia a una distancia muy larga te vea y vea tus expresiones. De resto, no somos Jesucristo. ¿Listo? No necesitamos estar sacrificadas en ninguna cruz, ni abriendo los brazos de forma exagerada, ni tener... No, a menos que usted sea Jesucristo y esté haciendo esa representación, usted puede perfectamente mantener sus manos y el uso de su cuerpo aquí y además pensando lo piensan y caminan. A mí me gusta mucho el desplazamiento con tranquilidad en lo que llamo 3 puntos, que es identificar 3 puntos en el escenario que cubran toda la audiencia y nos vamos moviendo acorde y de forma sencilla. Finalmente, y técnica número 3, práctica realista. Esta es muy sencilla. La práctica realista tiene que ver con 2 elementos. Uno, que pasa aquí en la cabeza y es una capacidad espectacular que tenemos los seres humanos y que usted, en vez de utilizarla para los pensamientos catastróficos y planear todos los posibles escenarios negativos, le va a dar la vuelta para empezar a pensar en cuáles son esas visualizaciones positivas que podemos hacer. Entonces, en vez de pensar en la mala cara que va a tener mi jefe y en la que voy a pensar con anterioridad que todo puede salir bien. O sea, una visualización positiva frente al escenario que voy a confrontar y realista que empieza aquí. Y la segunda, por supuesto, si tienen la oportunidad de practicar en el entorno en el que van a tener la presentación, así sea la sala de juntas, vayan y miren en dónde está el conector, vayan y miren en dónde está el computador y si les va a tomar estar cerca del proyector y la pantalla, lejos el computador para saber si tienen que llevar un clicker o si van a tener que cambiar de ubicación o si van a llevar a alguien de apoyo que les pase las diapositivas. Claros los pasos, claras las 3 técnicas del segundo paso para seguir. Perfecto, nos vamos con esto que vamos cerrando. El paso 3, liderar. Y esto es absolutamente importante. Y por eso le he llamado liderar y no simplemente presentar, hacer un performance, salir y hacer la presentación. No, porque yo quiero que ustedes se vayan de esta clase con una claridad y es el ejercicio de saber utilizar nuestra voz es una forma de poder. La buena comunicación es una forma de poder bastante particular. Es una habilidad que se desarrolla y que tiene la capacidad de persuadir a su favor con la presentación de buenos argumentos
claridad y autoridad en los distintos temas en los que cada una de ustedes se muevan. ¿Qué queremos aquí? Reducir la ansiedad, ya no la ansiedad anticipatoria, sino lo que empieza a pasar en una exposición. Y por eso van a recordar siempre los 3 minutos. Ay, recuerdo que Carol me dijo 3 minutos me va a tocar sentir que dejo de morir en el intento aquí, que nadie, entender que nadie me está matando. 2, vamos a movernos de ese foco en la autopercepción, es decir, usted no es la persona, así le digan, yo les juro que no somos la última Coca-Cola en el desierto en ese momento. Somos importantes, pero más importante es el mensaje que tenemos que darle a la audiencia y en ese sentido, más importante es la audiencia. Yo podría estar aquí dando esta misma charla, pero a personas que están absolutamente no interesadas en aprender esto y estaría en oídos vacíos, porque si alguien estuviese aquí para escuchar una conferencia o una masterclass sobre estructuras y puentes, la frita estaría yo y no ellos, porque ellos llegaron aquí para otra cosa. Pero como todos estamos sincronizados, ¿quién es la persona más importante en esta masterclass? Si ustedes están mirando esta cámara y creen que soy yo, están muy equivocadas, son ustedes, porque yo he construido esta presentación no pensando en lo que yo quiero compartir, sino en lo que ustedes necesitan a partir de la investigación que hicimos antes, que fue precisamente en una encuesta preguntarles intereses, necesidades, etcétera. Entonces, hay que cambiar el foco en la autopercepción para que dejen de estar obsesionadas con cómo me veo yo, cómo me percibe. ¿Qué estoy diciendo yo? Va a ser el foco en ese momento y qué necesita saber la gente. Y por último, la dificultad que tenemos de sostener la conexión. Esto se empieza a subsanar desde el paso 2. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estructuran bien un mensaje, ustedes en ese ejercicio de estructurar están pensando cómo al inicio, durante y al cierre de una presentación mantienen la atención. ¿Qué queremos entonces trabajar aquí? La proyección de claridad, la autoridad que proyectamos durante la ejecución y enfocarnos en el valor que entrega. Estoy mirando a la cámara. Bajo mi mirada me hace la pregunta, Pau, estoy mirando a la cámara porque intento que ustedes sientan precisamente que les estoy hablando a ustedes, pero por supuesto que aquí delante mío también tengo una pantalla que me permite saber cuál es la diapositiva que ustedes están viendo, pero me sé esta presentación de memoria porque además de ser la segunda, y esto, miren, me acaban de dar, gracias Pau por esa pregunta porque me acaban de dar el mejor recordatorio que no dije en la clase anterior y que me lo dijo mi tutor cuando yo iba a presentar la tesis y le dije estoy muy nervioso y me dijo, Carol, nadie se conoce ese trabajo ni esa presentación como tú, ¿quién la hizo? Nadie se conoce la presentación como yo. Se podría ir la luz en este momento y quedarme sin presentación, se podría fritar Canva, igual sé exactamente qué decirles. ¿Cómo lo logramos? Vamos a trabajar y vamos a apuntar allí 3 técnicas específicas. Entonces, número 1, de ahora en adelante, cuando ustedes van a presentar y cuando ustedes van a construir una presentación, van a quitar el foco sobre ustedes en 2 sentidos. 1, yo quiero que por favor piensen más en el entorno, en cómo se van a mover, en cómo eso lo van a manejar. Y yo quiero que piensen sobre todo en la audiencia. En todo proceso de comunicación hay emisor, canal, audiencia, mensaje. ¿Listo? Hay diferentes elementos en los procesos de comunicación. Ustedes van a pensarlos, pero sobre todo van a pensar quién es su audiencia. Y cuando ustedes piensan en quién es la audiencia, ustedes van a poder construir un mensaje y un objetivo de esa presentación a partir de qué necesita esta persona escuchar. Ojo, por ejemplo, si ustedes trabajan en un entorno determinado y muchas veces les toca presentarle en algunas ocasiones a los ejecutivos, en otras ocasiones algunas de ustedes están en posiciones de liderazgo y entonces tienen que presentarle a los equipos. La información que su equipo necesita saber no es la misma que la del ejecutivo de la empresa, seguramente. Entonces, usted tiene que tener esa mirada y foco externo en quién es la audiencia para poder entender y estructurar los mensajes y seleccionar la información conforme a la audiencia que va a escucharlo. Generalmente, cuando nosotros somos expertas o trabajamos en un ámbito académico, también por supuesto que determina. En un ámbito académico, y esta es una pregunta que me están haciendo, sobre todo
a mí me gusta hablar mucho como en niveles de lenguaje y es, dependiendo de la audiencia que tenemos, un nivel más elevado, gente que es técnica, experta en la materia, académica y experta frente a los temas que ya voy a hablar. Sé que puedo hablarles con unos conceptos más elaborados, con unos ejemplos más concretos de unos casos que seguramente previamente conocen, versus una audiencia media, versus una audiencia que yo sé que está en un proceso formativo mucho más básico y necesita ejemplos más sencillos, necesito hacerle más digerible la información. Entonces, el uso de ejemplos y de datos que vamos a utilizar es distinto. Enfoque es enfoque externo. Aquí salimos a liderar, es el nombre del tercer paso, enfoque externo. Segundo, movimiento con propósito. Vamos a hacer un ejemplo en este momento y necesito que quiten las manos de la diapositiva, que quiten las manos de la diapositiva, que quiten los ojos de la diapositiva y traten de enfocarse en la camarita. No sé si me ven pequeño o grande, pero que traten de enfocarse allí. Yo voy a hacer los movimientos de forma intencional aquí en adelante. Entonces voy a decir lo que se me venga a la cabeza. Hoy es un día muy importante porque hoy me siento con el corazón absolutamente cargado, pero tengo unas emociones muy importantes que compartirles a ustedes y vamos a empezar por enumerar. El primer paso es el siguiente, el segundo paso es este, el tercer paso es este. Mañana voy a salir y me voy a montar en unas escaleras y siento que necesito que abran las ventanas o vamos a acercarnos, por favor. Dígame qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Y dije las cosas más random del mundo, pero ¿qué estoy haciendo en ese momento? En este momento. ¿Qué sienten que estoy haciendo con mis manos? Muy bien. Movimientos ilustradores, gesticulando con las manos. Tengan en cuenta algo. Antes de que ustedes hablen, su cuerpo ya ha dicho algo. Y nuestras manos, o sea, existe la comunicación no verbal de una parte y de otra, nuestras manos acompañan nuestros mensajes. Nuestras manos y nuestro cuerpo no está allí para ser accesorio, sino que vamos a pensarlo en adelante cuando practicamos como integral a nuestro mensaje. O sea, lo que hablo con mi boca no va de forma aislada a lo que estoy diciendo. Lo que sale de aquí tiene que ir de forma integrada a lo que estoy comunicando específicamente. Porque si no, parezco dispersa. Porque si no, puede ser contrario. A todas nos ha pasado aquí que alguna vez les digan una cosa y el cuerpo como que dice otra. A todas nos ha pasado que en algún momento sentimos que la comunicación no verbal es incoherente con la comunicación verbal. Nos pasa mucho en las parejas, ¿no? O esta idea que dicen de que si no comunicamos con honestidad que lo que estamos sintiendo va en nuestro cuerpo, entonces nos dicen como, pero es que me estás diciendo eso, pero estás lejano. Dices que quieres, pero no siento, etcétera. Entonces, la comunicación no verbal también comunica, valga esa redundancia. Y lo tercero, como técnica, pausa estratégica. Cuando ustedes utilicen la pausa, y a mí me encanta, hay un ejemplo allí que me fascina en términos de oratoria, y yo por supuesto consumo mucho oratoria política porque soy politóloga, es Obama. O sea, el uso de la pausa en Obama es extraordinario. Cuando nosotros pausamos, la pausa es un elemento intencional dentro de nuestro mensaje para, uno, o reforzar una idea, o dos, darle tiempo a nuestra audiencia de que escuche algo y lo procese. Es como, voy a dar un concepto importante, voy a hacer una pequeña pausa. Si ustedes notan, generalmente cada vez que les digo una técnica, desacelero un poquito y sigo. ¿Para qué? Para que tengan tiempo de escribirla, para que tengan tiempo de interiorizarla un poco y de procesarla. Entonces, esta es la tercera técnica de salir a liderar. ¿Cómo vamos a salir a liderar? Con una conciencia en la audiencia y no en mí. O sea, voy a transformar el foco de decir lo más importante en este salón no soy yo, sino la gente que me está escuchando y que le dé información relevante para ellos. Lo segundo, voy a integrar mi cuerpo para que sea coherente con lo que digo. Y lo tercero, hago una pausa estratégica cuando quiero que mi audiencia retenga información
que es relevante para lo que estoy compartiendo. Y eso, queridas, hace que ustedes estén como un primer paso, porque para cada uno de estos pasos hay muchas técnicas, pero que si ustedes logran integrar estas tres, ustedes se van a dar cuenta que ustedes en adelante van a estar siempre mucho más preparadas para sus presentaciones. Y a mí me encanta decir esto, y es, nadie dijo nunca, esa vieja se preparó demasiado. ¿Ustedes alguna vez les han dicho eso cuando les ha ido muy bien en algo? Nadie dijo nunca se preparó demasiado. La preparación es todo. La práctica es todo. Absolutamente todo. Y mi promesa de valor frente a ello es precisamente que si ustedes integran estas técnicas, ustedes van a hablar con más calma. Ustedes van a lograr pasar del nervio como paralizador a los nervios como fuente de redireccionar esa energía, regulación emocional, integración en la construcción de un mensaje claro y una proyección y ejecución mucho más confiada cada vez que compartan información. Quiero además inspirarlas. Yo puedo decirles muchas cosas y sería muy sencillo venir aquí y simplemente hablarles de mi proceso y decirles esto solo me funciona a mí, esto solo me sirve a mí, pero como les digo, uno viene de la ciencia, pero además quiero compartirles ejemplos que se sientan cercanos y reales. Y esta, por ejemplo, es la historia de Kiara. Y a mí me encanta, miren, no me puede encantar más la historia de Kiara, que estuvo en mi primer curso el año pasado, precisamente en noviembre. Ese fue un curso que inició en enero de este año, pero que sacamos el año anterior y Kiara se inscribió y Kiara cuenta aquí, y puedo decir su nombre precisamente porque ella me autorizó, a ella misma le gusta contar su historia y yo me siento muy orgullosa de esto y es de las cosas que más llenan mi corazón cuando hago estos procesos formativos y es que Kiara pasó de ser una persona que sentía que hablar en público era su mayor reto a empezar a implementar las técnicas tan rápido en el marco del curso, a que hizo su entrevista laboral de ascenso estando en clases, obtuvo el ascenso y por eso ella está contando aquí su historia, toma el curso conmigo, recuerda que las primeras sesiones coincidieron con esa oportunidad que tuvo, pudo aplicarlas inmediatamente y pudo manejar ese nerviosismo y hacer una presentación impecable para el assessment, que es para el proceso de evaluación, que es un proceso bastante construido y completo que se hace para valorar a distintas personas que están aplicando a un cargo y ella se llevó ese ascenso. Y adicional a eso, no solamente lo llevó ahí, sino que Kiara es esta persona hoy, además, esta persona que me mandó esta foto y me dijo, ¿la puedes compartir? Porque ella también está como muy orgullosa de sí misma y eso me parece absolutamente precioso y es poder compartir y ser ahora una persona que es enviada a hablar en conferencias y en distintos espacios en los que tiene que presentarle también a sus compañeros de trabajo. Y aquí esta slide me encanta en particular porque justo de la que está hablando Kiara es de una de las cosas que nosotros aprendemos como técnica también, es cómo manejamos el rechazo, cómo manejamos cuando en efecto algo no está saliendo bien y percibimos que el entorno no está respondiendo como queremos, que hay negatividad o que nos están rechazando las ideas o que nos están interrumpiendo las objeciones que nos presentan, etcétera, etcétera. Ahora nos toca a nosotras, así que yo quiero, por favor, que cierren los ojos conmigo un momento y no se preocupen que no las voy a poner a orar para nada, no se preocupen que no va de eso, pero sí quiero que hagamos un ejercicio un poco pequeño que es un acto y una acción consciente. Hemos dicho, nuestra mente es muy poderosa y quiero que hagamos ese ejercicio consciente de pensarnos a nosotras como capaces y de, en vez de imaginarnos un universo en el que siempre todo nos está saliendo mal, vamos a imaginarnos un universo en donde todo nos está saliendo bien. Y vamos con nuestra mente a pensar y a imaginar precisamente que nuestra próxima presentación, yo no sé si saben cuál es su próxima presentación, no sé si la tienen clara, pero yo necesito que ustedes salgan de aquí pensando en ese próximo momento en el que ustedes van a utilizar esto que han aprendido hoy y que se imaginen que en vez de esos pensamientos catastróficos
que en vez de esa proyección negativa, que en vez de esos pensamientos intrusivos que a veces nos dominan, lo que nos va a ganar en este momento son nuestras técnicas. Es decir, quiero que se imaginen hablando con seguridad. Y yo quiero que se lo imaginen porque yo sé que es posible. Porque yo sé que eso que ustedes llaman seguridad es absolutamente práctica. Y así llegamos al final de esta masterclass. Si algo de lo que viste hoy te sirvió, imagina lo que se puede construir con 3 semanas completas de clases y un mes entero de acompañamiento a tus entregas. Trabajos de práctica con retroalimentación escrita, personalizada, sobre tu voz, tu estructura y tu presencia. Eso es exactamente lo que trabajamos en Habla y Convence, mi programa de oratoria. Si quieres conocer más, en la descripción de este video te dejo toda la información y el enlace. Gracias por acompañarme hasta aquí y recuerda mi frase favorita, eso que llamas seguridad es práctica. Nos vemos.